Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy en un nuevo episodio tengo la fortuna de tener aquí a alguien de quien os vais a hartar de la descripción en el buen sentido, porque es una persona referente en el mundo de la psicología, referente también en el mundo de la hipnosis, y es Antonio Capafons, catedrático de la Universidad de Valencia, psicólogo especialista en psicología clínica y director de la Clínica de Psicología de la Universidad de Valencia. Especialista en psicólogos clínicos e hipnosis, autor de publicaciones nacionales e internacionales sobre hipnosis y tratamientos psicológicos, investiga sobre las actitudes hacia la hipnosis, las aplicaciones del modelo de Valencia de hipnosis despierta, las escalas de Valencia y creencias hacia la hipnosis, de todo lo cual es creador. Ha sido premiado por la División 30 de la American Psychologist Association. Y bueno, es que es infinito lo que este señor ha hecho, pero tiene 6 sexenios de investigación. Realmente fundador y responsable del Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, miembro fundador y presidente de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, miembro fundador y presidente durante 2013, miembro fundador de la Society of Interdisciplinary Placebo Studies desde el 2015, colegiado de honor del Colegio de Psicología de Las Palmas, miembro honorario de Bali, Indonesia, del Trihita Karana Research Center, ahí queda nada. Y bueno, en realidad es una persona, como veis, que sobre todo lleva muchos años investigando, aprendiendo y trabajando para dar luz a un mundo de la psicología y dentro de la psicología de la hipnosis basada principalmente en ciencia, en evidencia y trabajando para que así sea. Entonces, simplemente, bienvenido Antonio a Valientemente. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esa extensa presentación. Una pequeña corrección. Ahora soy vicepresidente de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. Vale, Y maravilloso. básicamente soy una persona que está enamorada de su profesión, o enamorado de su profesión. No lo dudo, porque alguien que trabaja tanto, entiéndeme, ¿no? No es como, no, tengo mi trabajo y trabajo dentro de ese campo, sino que constantemente busca, investiga, crece, se forma, crea, pues evidentemente será por algo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre ya te he presentado, ahora bien, siempre digo que detrás del profesional hay una persona y aparte de esto, bueno, pues sí que me gusta, ¿no? Que saber cómo te defines tú, cómo te identificas y quién es Antonio. Bueno, pues Antonio es papá y abuelo. Papá de 2 hijos maravillosos y de abuelo de 2 nietos, un nieto y una nieta maravilloso. Y eso es lo que prima por encima de todo. Y como persona, lo fundamental para mí es mi familia, mis amigos y un compromiso muy fuerte con la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, hablo en general con la sociedad. Luego podemos especificar. Pero toda mi labor desde bien jovencito, que tuve que decidir entre ser chef de cocina o ser psicólogo, ha ido encaminado a, por supuesto, a ganarme el dinero y en la vida honradamente, como espero que la mayoría de quienes nos están escuchando, pero dando un servicio importante a los demás, fuera quien fuere. Esto puede tener tintes religiosos, pero para mí tiene tintes humanistas. También tiene tintes de carácter de ONG, y para mí lo fundamental es de ser humano, ¿no? Decirle a Hobbes que es verdad que el ser humano homini lupus, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, que está pasando con las guerras desgraciadas, pero que hay otro tipo de ser humano que es capaz de pensar en algo más allá, sin necesidad de esperar un cielo o un infierno, sino disfrutando de ver a los demás felices y defendidos y protegidos, ¿no? Y yo agradezco mucho a la gente que me protege a mí y que me cuida. Y esa es la persona, es la base de mi existencia, ¿no? Tuve una formación pues, muy basada en ese tipo de ideas y de valores, pues lógicamente como la mayoría de corte cristiano, pero luego no fue tan cristiano, no fue tan católico, fue pues, avanzando el estudio de la filosofía, que es una ciencia basal, ¿no? Es la madre de todas las ciencias, la filosofía. Y bueno, esa es la idea básica, ¿no? Y a partir de ahí se puede derivar muchas cosas, las partes más antipáticas mías y las más simpáticas, las neutras, las anodinas. Y si algo me molesta mucho es que me intenten comprar con dinero o me adulen. Eso me molesta mucho. Y lo digo abiertamente, me molesta. Y es más, puedo poner una cara de
pero si no hace falta, de verdad, para llevarnos bien no hace falta. No hace falta. Qué bueno eso, ¿no? Como decía, creo que era Séneca o Marco Aurelio, no recuerdo ahora, no me gusta adular por no parecer adulador, ¿no? Yo supongo que al final es eso, ¿no? Es como, no, si lo que hago lo hago porque de verdad me nace, porque de verdad es algo que quiero hacer, no para que nadie me regale los oídos, ¿no? Simplemente quizá hasta esa incomodidad que puede llegar a generar. Me encanta Antonio profesional y ahora pues me encanta más el Antonio personal también. O sea que gracias por enseñarnos un poquito más de ti. Y bueno, decir para las personas que están ahí detrás, que seguro que además han conectado mucho con la idea de filosofía, me encanta hablar de filosofía y creo que es algo que nos hace conectar, reflexionar acerca del fondo, del para qué, de los valores, ¿no? Con los que hacemos las cosas. Y bueno, pues para mí hoy estamos aquí para hablar de hipnosis y justamente para esto, ¿no? Para que las personas que están detrás de estos micros sean capaces de tomar sus propias decisiones acerca de la hipnosis, comprenderla un poquito mejor para romper miedos, para romper mitos o intentarlo al menos y simplemente pues dar un poquito más de luz a un mundo que quizá creo que socialmente todavía no se termina de entender, ¿no? Que es el mundo de la hipnosis, justamente porque quizá creo que hay pues muchas voces que a lo mejor hacen ruido y distorsionan la verdadera idea, entiéndeme verdadera, como la idea de hipnosis que vamos a explicar aquí, que es una hipnosis experimental y aplicada, ¿no? Entonces, bueno, decir que Antonio fue mi profesor en la universidad y yo siempre que he pensado en hipnosis he pensado en él. Entonces, para mí, volver a reencontrarme con él hace poquito en las jornadas de la AEA, que es la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, que fueron las jornadas de este año en Valencia, pues fue una suerte volver a encontrar y volver a conectar con él. Y dicho esto, pues Antonio, me gustaría que empezáramos así sin tapujos, que me explicaras, antes estábamos hablando de por qué hipnosis no la llamáis clínica o no la llamáis terapéutica, sino más bien experimental o aplicada, ¿no? ¿Qué es la hipnosis, Antonio? O sea, ¿qué conclusión o qué a grandes rasgos, aunque luego profundicemos? Si me lo permites, te voy a matizar una cosa de tu estupenda y te agradezco ya presentación y de lo que pretendes con el podcast. Y es que además de todo lo que has comentado, a mí me gustaría también ayudar a reducir un poco los fanáticos, los tifosi, los adictos a la hipnosis, que esperan demasiado de ella. Hay mucha gente que le tiene miedo, pero me preocupa más el pensamiento acrítico de que con la hipnosis se puede conseguir casi todo en esta vida. Y si entramos en Internet se puede conseguir incluso bueno, pues volver a vidas pasadas y cosas anteriores, ¿no? Ese es el matiz que quería ampliarte. Y me acabas de hacer una pregunta que es como si yo te preguntara, defíneme qué es definir, ¿no? Y entonces nos pasamos aquí haciendo filosofía de la definición. Es complicadísimo definir qué es la hipnosis. Hay un montón de definiciones, un montón. ¿Por qué? Porque la hipnosis es muy viejecita. La hipnosis tiene 200 años prácticamente, entonces ha ido evolucionando con el tiempo lo que se ha entendido por hipnosis, cuyo nombre surgió por casualidad, fue un azar histórico, y podemos decir que hay dos perspectivas básicas. Una, la hipnosis es un estado de algo que ha ido evolucionando la concepción de ese estado a lo largo de la historia. Podemos decir que en el momento determinado se pensaba que era un estado de sueño, un sueño nervioso, un sueño extraño, que también fue una puñetera casualidad, y perdona que sea así de franco, surgido por casualidad en una mala interpretación de lo que ocurría en un supuesto experimento, y después ya se pensó que era un estado de alteración de conciencia, después un estado alterado, sin más, y después un estado de focalización de la atención. Pero siempre la palabra clave es estado. Y ese estado de hipnosis es el que permite entender por qué con la hipnosis se pueden conseguir cosas que aparentemente son excepcionales, ¿no? Por ejemplo, que una persona olvide su nombre o que una mano empiece a levitar sin que aparentemente la persona esté haciendo nada, o que parezca que actúa bajo las órdenes y como si fuera un robot o una máquina, ¿no? Que por cierto, las máquinas serán las que nos darán órdenes si nos descuidamos, pero bueno, hasta la fecha como una máquina de las antiguas, ¿no? Las de principios del siglo pasado. Esa es la idea, ¿no? Hay toda una vertiente enorme que es la más difundida y sin embargo la que menos evidencia tiene, científica. Y hay otras aproximaciones que se basan en ideas muy antiguas, porque casi toda psicología que es nuevo, es muy antiguo, ¿eh?
Y algunas cosas ya le había dicho uno de mis héroes en filosofía que se llama Heráclito. Y Heráclito dijo tal barbaridad de cosas interesantes que los psicólogos y las psicólogas tenemos que empezar a leernos un poquito, ¿no? Toda dialéctica, conflicto, todo esto, ¿no? El devenir es una preciosidad. Entonces, esta perspectiva ya estaba embrionariamente pues, a finales del siglo XIX, en la cual se decía la hipnosis no es ningún estado, o bueno, puede ser un estado, pero es sugestión, básicamente es sugestión. Y de ahí se derivaron una serie de estudios en los años 60 de personas muy, voy a decirlo, muy valientes, porque se enfrentaban al status quo de la ciencia, que también tiene su status quo. Y a veces en la ciencia cuesta mucho cambiar, ¿cierto? ¿No? Sino que se lo digan a Einstein, es lo que toca para cambiar un paradigma, ¿no? Lo que hay que pelear. Entonces empezaron a decir, pensamos que no hace falta apelar en ningún tipo de estado, sino simplemente apelar a razones, lo que llamamos los psicólogos y psicólogas, ¿no? Variables psicológicas, sobre todo contextuales del entorno, para poder explicar por qué una persona responde de esa forma, que es tan espectacular aparentemente, y sin embargo lo hace todos los días y no se da cuenta. Todo lo que se puede hacer con hipnosis se hace sin ella también. Y esta frase le dijo Berghain en el siglo XIX finales, o sea, no es nueva. Lo que pasa es que hay un corpúsculo importante, ¿no? De crecimiento muy importante a partir de los 60, en figuras como Ted Barber o Sarvin, para mí genios de la hipnosis del siglo pasado, que empezaron a decir, pues no nos queremos eso. Es decir, desarrollaron lo que es la ciencia, ¿no? Criticar, pensar, razonar. ¿Se puede hacer sin hipnosis todo lo que se está haciendo con hipnosis y parece que es imprescindible que una persona esté hipnotizado? Esa fue una pregunta muy importante que se hizo. Y la respuesta es sí, se puede hacer igual. Entonces, bueno, eso genera una polémica. Entonces, ¿qué es la hipnosis? Pues hay otro concepto que es que no es un estado. Aparte, eso sí, casi todos estamos de acuerdo en que es un campo de estudio experimental. Algo de lo que se olvida a veces la ciencia, y digo la ciencia, que piensan, no sé qué es, bueno, pues Ramón y Cajal lo estudió, ¿no? Más o menos, Santiago Ramón y Cajal, que fue catedrático aquí en Valencia de medicina, como sabes. Entonces, en aquella época, a finales del 19, principios del 20, quien no sabía de hipnosis realmente no sabía de ciencia. Por lo tanto, esa parte del crecimiento de la ciencia lleva a pensar a un conjunto de personas, en las cuales yo me incluyo, que no hay que apelar a estados de nada para poder explicar lo que ocurre todos los días, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a imaginar, si nos dejamos llevar por la capacidad que tiene la palabra, el verbo, de evocar reacciones en nosotros. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer sin hipnosis, pues podemos hipnotizar a una persona y entonces, si es capaz de hacerlo sin hipnosis, con hipnosis también. Lo sorprendente es que muchas personas averiguan qué es lo que son capaces de hacer cuando están hipnotizados o están hipnotizadas. Y entonces descubre cosas y se sorprende. Esto lo puedo hacer yo, claro, y sin hipnosis también. Pero mira, a veces me preguntan, ¿no? Colegas y alumnado. Me dice, oye, si se puede hacer hipnosis, ¿por qué todavía trabajas con la hipnosis? Digo, perdona, porque es que los demás le habéis copiado la hipnosis casi todo. Por ejemplo, las psicoterapias, por ejemplo, el manejo del dolor. Todo eso viene ya estudiado por hipnosis pues desde muchísimos años, ¿no? Entonces, casi todo lo que estáis inventando nuevo ya lo decía gente muy brillante. Yo los mejores libros que he leído de hipnosis estaban escritos en los años 1930. Wundt, el creador de la psicología científica en Europa, William James, ya trabajaba en hipnosis y lo que he leído, vamos, personalmente pienso que no se ha escrito nada mejor. Lo que se ha hecho ha sido avanzar mucho en la investigación científica. Y en esta tensión de que diría Heráclito, ¿no? De los opuestos y el devenir, que sería el río, pues nos hemos encontrado que hay una serie de definiciones que intentan, pues, de consenso y reforzar la idea de que tenemos un campo común de investigación que luego tiene derivaciones aplicadas. Por eso nosotros hablamos de hipnosis aplicada y no clínica, como la mayoría de las asociaciones, porque el campo de la hipnosis no es solo hacer intervenciones médicas o farmacológicas o psicológicas clínicas. Es igual que a muchas personas, quizá a ti te hayan preguntado, ¿cuál es la diferencia entre una psicóloga y una psiquiatra? Oiga, la pregunta es errónea. Pregúnteme cuál es la diferencia entre una psicóloga y una médica. Porque no todos los médicos se dedican a hacer terapia. Se puede dedicar a hacer prevención o hacer psicología del deporte u otras cosas. La psiquiatría ya habla de patología mental. Y los psicólogos clínicos, los sanitarios, una parte, y psicólogas podemos hacer terapia, intervención en patología o prevención de la patología, pero la
psicología es riquísima en la cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, mucha gente se olvida de la hipnosis forense, de la que luego hablaremos, ¿no? Sí, Es decir, de la psicología forense, de la psicología deportiva, de la psicología del divertimento. No hablo de la psicología positiva, ¿eh? Hablo de muchas pacientes ven a consulta, oiga, ¿cómo lo puedo pasar mejor? O algunos pacientes dicen, yo quiero perder el miedo a volar. Y la idea es, ¿y no quieres disfrutar volando en avión? Ah, pero eso se puede, teniendo miedo. Bueno, pues se puede intentar, ¿no? Vamos, no solo que si el viaje es largo no, se burra y no tenga miedo, sino que se lo pase bien, si es posible. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que se llame aplicada, y yo hablé de aplicada. Y volviendo a la definición, ahí ya un poco cansada de estas definiciones a veces antagónicas y basadas algunas en, pues esto que pasa también en la ciencia, ¿no? Que se habla más de rencillas personales que de lo que son los datos, lo que dice la investigación, que es lo que importa. Los egos pues, están de más, ¿no? ¿Qué dice la investigación? Y investigación que tiene que publicarse, no salga bien o salga mal, ¿no? La hipótesis. Pues esas definiciones de consenso intentan evitar la palabra Estado. Y lo que hacemos es hablar sistemáticamente de lo que nos une. La hipnosis, pues la hipnosis para empezar es una etiqueta. Es un nombre. Es como decir, bueno, ¿yo cómo sé que ahora no estoy haciendo terapia contigo? Pues porque la etiqueta no es terapia, ¿no? ¿Cómo sé que ahora no estoy dando una clase? Pues porque la etiqueta no es una clase, espero que no lo sea, para nada. Entonces, como tú sabrás, en psicología, las etiquetas, el rotulado de la situación es muy importante, muy, muy importante. Entonces, esta etiqueta ya en sí misma, sabemos por investigación experimental que tiene efectos. Por ejemplo, distorsiona menos la memoria cuando no le llamamos hipnosis, y cuando le llamamos hipnosis a un procedimiento, pues distorsiona más la memoria. Y dices, ¿eso es posible? ¿Es magia? Sí, es que la psicología en sí misma, la ciencia, es magia. Solo una magia basada en la evidencia. Esas definiciones de consenso intentan hablar de que hay una persona, o personas, pero en general es una, que intenta influir sobre otra. ¿Y para qué quiere influirle? Pues para alterar pensamientos, percepciones, comportamientos fisiológicos, algunos de ellos, respuestas. Y diremos, bueno, pero eso lo quiere hacer todo el mundo, ¿no? Desde el ámbito político, al ámbito académico, psicoterapia, entre los amigos, queremos influirnos, claro, lógicamente. Sí, porque la influencia normalmente se habla mal, en negativo, pero la influencia realmente es simplemente un profesor enseñando a un alumno, le está influyendo con sus conocimientos. Y el alumno a mí con las preguntas. Tú a mí me estás influyendo ahora y quieres influirme, y es que está muy bien. Porque si no nos influenciáramos, ¿qué seríamos? Como osos o tigres, ¿no? Cada uno se eres, no son animales sociales como nosotros. Entonces, esa influencia es el sentido muy técnico de la palabra. Es decir, yo quiero ayudar a una persona a que se lleve mejor consigo mismo, pues si yo hago un acto de influencia social, que es como se le conoce en psicología. Es decir, intento ayudar. Cuando intento desarrollar que la persona sea independiente de pensamiento, que sea independiente, digamos, la lucha feminista, ¿no? Pues las feministas no quieren influir, claro que quieren influir. Es que si no influyes, no hay vida humana, no hay relación, ¿no? Entonces, pues si uno no quiere influir en nadie, que se ponga a mirar un espejo, se mira a sí mismo y aún así se influirá en sí mismo, igual hasta para mal. Total, que es un acto de influencia social donde yo quiero que una persona experimente una serie de reacciones, y la diferencia con otras formas de actuar es que empleamos las sugestiones. Empleamos sugestiones hipnóticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sugestión y una instrucción sin más? Si yo te dijera, Teresa, levántate por favor de la silla, tú amablemente dirías, oye, pues me levanto. Si es para ilustrar, pues me levantaría. Eso sería una instrucción, ¿no? Si yo te dijera, Teresa, levántate de una silla, por favor, ya de una vez, levántate, ¿no? Con este tono, dirías, bueno, esto es una instrucción, pero ya es una orden. Una orden, sí, claro. Ya no me hace mucha gracia, es una influencia más punitiva, ¿no? Más coercitiva. Pero si yo dijera, oye, mira, a medida que yo te vaya hablando, notarás como una apetencia, unas ganas, un deseo, una sensación agradable de que te apetece levantarte. Y esa sensación empezará por los pies, poco a poco por las piernas, avanzará por el tronco, y a medida que voy hablando, tienes cada vez más y más ganas de levantarte. Hasta que al final dices, oye, me está pasando, ¿no? Entonces la diferencia es, pero te pido lo mismo, te digo, levántate. Casi en plan Jesucristo, ¿no? Claro, y la capacidad está en la persona, es decir, la persona podía levantarse, evidentemente. Eso es, la diferencia es cómo yo te hablo y a la forma de hablarte, que ya eso nos liga una vez más a la filosofía, a la oratoria, a la retórica, incluso a los sofistas. La forma en la que yo te hablo o tú te hablas cuando es autohipnosis hace que tengas una percepción de lo que ocurre, lo que te ocurre. Por ejemplo, tengo ganas de levantarme, o empiezo a notar una sensación de mucha felicidad, de expansión, de alegría,
O al revés, cosas más espectaculares, ¿no? Como las que son facilísimas, las catalepsias, ¿no? Pues me cuesta mover un brazo o abrir los ojos. Todas estas cosas las notas como que te ocurren, pero es por la forma de hablar, por la forma en la cual se está expresando la persona que está hipnotizando. Entonces la hipnosis implica esto, un acto de influencia social que emplea sugestiones y tú las percibes, sus efectos, cuando los notas, como que te acontecen, como que te pasan, sin darte cuenta Como de que que no es los una das. elección, ¿no? Como que es algo que te Bueno, sucede, entiéndeme, que ¿no? te sucede sin esfuerzo. Sin Tú esfuerzo. puedes decir, no, yo lo elijo porque quiero, hay mucha gente con Exacto. curiosidad o que quiere notar efectos, por ejemplo, de un síndrome de abstinencia en un fumador o fumadora, no digamos si hablamos de otras drogas tan potentes, pero que nublan la mente, ¿no? Pues que la persona note que se le reduce el deseo, y es muy importante. Si además se le reduce el deseo con menos esfuerzo, que es lo propio de la sugestión, de la hipnosis, pues mejor, ¿no? En el principio sería adecuado. La definición más, digamos, englobadora es muy difícil de explicar. Muy difícil si no se tienen conocimientos de psicología. Pero como ahora está de moda y razonablemente de moda el tema de la construcción social, sobre todo por el tema de género, ¿no? Los géneros en nuestra cultura, me refiero a masculino, femenino y de otras cantidades, ¿no? Son construcciones sociales. El rol de la mujer ha ido cambiando, gracias a Dios, esperemos que cambie mucho más. Bueno, pero eso es una construcción social. Entonces, en nuestro lenguaje es una construcción social. El que digamos que esto es un podcast es una construcción social, ¿no? Entonces, muchos defendemos en AEA y así, bueno, pues le hemos creado una definición en la cual pensamos que la hipnosis es una construcción social, donde una persona sabe de una manera explícita o implícita que va a ser hipnotizada, la persona cree o espera eso, y quien va a aplicar la inducción hipnótica, pues piensa de manera explícita, claramente, que está hipnotizando. Y todos esperan, por construcción social, pues que haya un método de inducción, que la persona tenga una apariencia que generalmente está asociada a estar con los ojos cerrados, ¿no? De aletargamiento o de rigidez, que va a obedecer en el peor de los casos, en otros casos que va a seguir sugestiones, y que esa construcción social tiene en cuenta, sobre todo, pues el momento histórico que se está viviendo y, si es posible, los datos, ¿no? Por eso mucha gente desconoce que hay hipnosis, que se llama hipnosis despierta, lo cual es un oxímoron, porque la hipnosis, cuando la persona está Sí, hipnotizada, no sí. está dormida. Da, Entonces, da una sensación de que es dormido, pero claro, si llamas hipnosis despierta, ¿qué estamos explicando? Claro, aquí es donde eso, entramos en un tema importante también. con los datos en la mano, lo que podemos decir desde hace muchísimos años es que ninguna persona hipnotizada está dormida. Y a veces el alumno me pregunta, ¿y yo cómo lo sé? Digo, si ronca, está dormida. Si no ronca, salvo que tenga apnea del sueño, no está hipnotizada. Pero es que desde el principio la hipnosis se sabía que era un estado más bien de activación. Y hace muchísimos años se sabe, bueno, que el año que viene va a ser 100 años, que se publicó un artículo en el que se decía la hipnosis no es un estado de sueño, pero es que además se puede hacer con los ojos abiertos, hablando, caminando, conduciendo, tal pues. El año que viene, 100 años. Y eso no se conoce. Eso, ¿por qué? Porque no encajaba con el paradigma de un estado de sueño, un estado de alteración de conciencia, no encajaba. Entonces ahora la construcción social, desde que el Grupo de Valencia rescata ese nombre, con unos cuantos investigadores, pues se ha puesto bastante de moda. Algunos no llegan a saber que no es lo mismo que hipnosis activo-alerta. Si yo dijera ahora, yo podría hipnotizar a una persona, pues con una bicicleta ergonómica, estando una persona pedaleando. Eso no encaja en nuestros esquemas, ¿no? O Sí, es como, caminando. pero sería hipnosis, pero sería lo mismo, sí, claro. Sí, ¿No? son hipnosis. De hecho, es más vieja esa que la otra. Las que han surgido posteriores, esta es muy vieja. Ya lo decía Bergheim, ¿no? Entonces, bueno, por construcción social eso no cuadró mucho, pero ahora hay mucha investigación que avala que esto es así. Y, por lo tanto, ¿qué es la hipnosis? Pues al final nos ponemos de acuerdo diciendo lo que tú y yo decidamos que es hipnosis. Y ya nos pasaremos a los patrones que han evolucionado con 200 años de experiencia, ¿no? Y a medida que los datos de la investigación avanzan, pues bueno, es verdad que teniendo que superar las resistencias de los científicos y las científicas que trabajan en el campo, a veces poco ideologizadas, ¿no? Se va viendo de que hay 1000 formas de hipnotizar, muchas formas distintas de responder a las sugestiones, y la pregunta que todo el mundo nos hacemos ahora es, bueno, ahora, desde hace muchos años, ¿no? Es cuando una persona está hipnotizada. Pues no lo sabemos. No sabemos. Y alguien dice, bueno, pues si no sabes cuándo una persona está hipnotizada, ¿cómo lo investigas? Pues
La única forma que tengo de saber si una persona está hipnotizada es que ella me diga que lo está, Claro, que lo vive. que haya un contexto donde ella realmente piensa que está Decir hipnotizada, que ¿no? está hipnotizada. Y eso depende mucho de cómo le presentemos la hipnosis, de los datos que tenga sobre lo que es la hipnosis científica, de lo que implica estar hipnotizado o estar hipnotizada. Y todo eso es la tarea que tú estás intentando hacer y que te agradezco enormemente, ¿no? Esa pregunta de qué es la hipnosis. Pues un familiar mío decía hace muchos años, en vista de lo cual, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Pero al menos nos ponemos de acuerdo en algunos casos concretos, ¿no? De, bueno, esto va a ser hipnosis, esto también, y vamos a investigar cómo funcionan las sugestiones hipnóticas. Puedo confundir más que otra cosa, pero es mi intención también, No, que la para gente mí al piense, final has dejado como claro varias cosas, ¿no? Y es que no es un estado, no es algo donde tú te sumerges, no es un trance, sino que más bien es algo donde tú eliges participar de una actividad, entiéndeme, es una construcción común entre la persona que decide, elige participar de la hipnosis y una persona que elige participar de la hipnosis desde el punto de vista del hipnotizador, ¿no? Y por tanto, entre esas dos personas o grupo construyen esta idea y por tanto aquí ya entra algo importante y es que no es algo que nadie pueda ejercer sobre ti, que tú tienes que formar parte de esto. Y esto es importante porque el miedo que muchas veces surge de la hipnosis es ese superpoder que se le confiere a la persona que se supone que es el hipnotizador como si fuera un mago, ¿no? Que es una persona que nos hipnotiza. O sea, él me hipnotiza, no es generamos una hipnosis de manera conjunta, ¿no? De manera, tú me influyes y yo me permito que tú me influyas. Y por tanto, para mí este dato es muy, muy relevante porque al menos mucho de lo que yo me encuentro socialmente son personas que tienen miedo a esa hipnosis de, bueno, pero es que si me hipnotizan y me hacen hacer algo que yo no quiero, y si me hipnotizan y me hacen no sé, o me dejan hipnotizado, imagínate, y luego tienen algún tipo de poder sobre mí a la hora de cualquier cosa, ¿no? Posterior al momento de la hipnosis. Entonces, entendiendo esto como un acto de influencia mutuo, se rompen ya, se caen muchos de los mitos y entendiendo que esta es la parte que, como tú decías, la otra parte no tiene tanto aval y esta parte sí que tiene ese respaldo o esa ciencia detrás. sí, al final estemos en la posición que estemos dentro del campo de la ciencia, no del espectáculo, todos van a decir, todos, los resultados avalan que la persona que está hipnotizada no pierde el control. Salvo que yo le haga creer que no tiene control sobre su comportamiento y no le enseñe las formas en las cuales puede contrarrestar esta influencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí que estamos todos de acuerdo, excepto personas que se dedican a vender otra imagen de la hipnosis, que yo creo que puede ser bastante perjudicial, y luego hablaremos de ella si quieres. Estamos todos de acuerdo que sea un trance o no, la persona puede controlar su comportamiento en cuanto le dé la gana, pero puede ser engañada a través de trucos, a través de persuasión, personas vulnerables, que pueden estar en sectas o pueden estar pues viviendo con un maltratador porque no saben cómo deshacerse de él, que creen que esa es la forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, claro, igual que una persona puede no saber cómo defenderse ante ciertas circunstancias, pues la hipnosis es igual, pero ocurriría lo mismo en la psicoterapia o los tratamientos psicológicos. Podemos abusar de nuestro paciente, que delega en nosotros una confianza, una capacidad de hurgar en su mente, sus sentimientos tremenda, es un control que nos delega ¿para qué? Para que le ayudemos. Entonces, pero si nosotros nos aprovechamos de esa vulnerabilidad, de esa dependencia adecuada entre un paciente o una paciente con su terapeuta, pues es, como sabes, como psicóloga esto sería un desastre, ¿no? Podemos Evidente. hacerle de chichina, lo podemos destrozar en la vida. A veces me preguntan, bueno, pero ¿esto cómo se trabaja? ¿Cómo puedo trabajar con un trastorno de estrés postraumático, de los cuales va a haber mucho después de estos bombardeos que están habiendo en cualquier guerra, ¿no? Pero ahora vemos más en televisión. ¿Cómo se trabaja? Pues no es nada fácil. Y si no lo haces bien, puedes perjudicar mucho. Y si la intención que llevas, además, como ha habido unas ciertas tendencias ideológicas, es demostrar que todo lo que ocurrió, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, es falso porque se basa en el recuerdo, todo el mundo sabe que el recuerdo es manipulable, por ejemplo, a través de la hipnosis, pues hombre, estás haciendo una ideología que es muy preocupante. Lo que nos interesa es, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que una persona que está hipnotizada no está dormida, no tiene ningún tipo de sueño hipnótico para nada, que mantiene el control permanentemente, y lo más que puede ocurrir es que se duerma. Si se duerme por relajación, bien. Peligros de la hipnosis, ninguno, salvo las creencias que tenga la persona que va a hipnotizar y que es capaz de transmitir a la persona hipnotizada, o las propias creencias que trae la persona
que quiere recibir la hipnosis, que son muy variaditas, por eso nosotros trabajamos tanto en actitudes y creencias de la hipnosis. Eso puede ser muy beneficioso o muy perjudicial. Es como realmente el peligro real es que yo te venda, ¿no? Que yo te venda a lo mejor que tengo control sobre ti. Entonces, si tú asumes ese control, pero claro, sería de nuevo, yo puedo ceder voluntariamente el control a alguien de mi vida y decir, dirígela tú. Yo podría decirle a mi pareja, bueno, a partir de ahora yo no quiero decidir nada, decídelo tú todo. Y podría hacerlo de manera consciente, despierta, ¿no? De manera... Eso mismo que se puede hacer despierto, lo puedes hacer en hipnosis. Claro que le puedes ceder el control de tu vida a alguien. Ahora, la cuestión está en que tú creas que lo haces de una manera pues que no tienes más remedio, que es como un estado, como tú decías, como un momento en el que tú te hipnotizan y cedes, ¿no? Ese control de una manera pues empoderada por parte del hipnotizador. Pero eso, y de nuevo, sería algo que tú eliges a través de las creencias que te sugestiona el hipnotizador, que en este caso pues haría poco bien a la persona que está hipnotizando. Y me linka un poco con lo que decías de las terapias, ¿no? Como una terapia habitual, psicológica, es una responsabilidad. Y yo siempre digo que al final, al menos tal y como yo lo veo, mi labor es brindar a la persona las herramientas para que sea libre, para que sea independiente, que nunca dependa de mí. Es decir, vaya mierda, con perdón, de terapia, si la persona de por vida ya depende de mí. Cada vez que tiene un problema tiene que venir a mí a que yo le dé la respuesta o yo le dé la herramienta, ¿no? La idea sería que esa persona tenga las capacidades, las habilidades, las herramientas o el aprendizaje necesario para poder generar ese cambio que necesita, ¿no? Para volver a recuperar lo que de verdad quiere. Y aquí es un poco la idea, que no es, el peligro no es la hipnosis, sino lo que el ser humano en ocasiones puede hacer con la hipnosis. Exactamente. Es más, si me lo permites, te diría que lo que acabas de relatar, que yo comparto, pues la función, salvo para pacientes crónicos, que sabemos que dependen, van a depender siempre, pero bueno, es una gran ayuda. Pero todo eso que está muy bien, al fin y al cabo es un modelo occidental. Es una construcción social que hemos creado. Y esa construcción social tiene al final un hilo conductor que nos lleva a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, que nadie respeta, o casi nadie respeta, es la ONU, ¿no? Es la fundamentación de nuestra cultura moderna. ¿Y qué nos dicen esos derechos humanos? Pues que tenemos derecho a la dignidad, a nuestra independencia y a no ser tratados igual. A ser tratados igual sino como necesitemos. Y esa es la verdadera igualdad. Entonces, la lucha por la independencia, la lucha por la identidad, son construcciones sociales en las que estamos muy de acuerdo. Pero también son nuestras creencias que las imponemos a nuestro paciente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque pensamos que es bueno para él o para ella. Pero es una construcción social, a eso me refiero. Entonces, la hipnosis puede utilizarse de una manera muy adecuada, de una manera aplicada, o se puede utilizar de una manera que puede perjudicar mucho. Entonces hay que ser autocríticos también cuando defendemos estos modelos que yo comparto plenamente contigo. Plenamente. Entiendo. No, lo estoy entendiendo perfectamente y me encanta además. En otras culturas no se vería tan bien. En otras culturas, por ejemplo de la Amazonia, pues va un psicólogo o una psicóloga a hacer una entrevista a alguien de la tribu, esto lo contaba una compañera de psicología transcultural, y le decía, ¿y usted quién es para preguntarme por mi vida? ¿No? Pero ¿cómo tenga la vergüenza de preguntarme estas cosas y mirándome a los ojos? Yo se lo cuento al chamán, el chamán lo cuenta a la tribu y entre todos lo solucionamos. Entonces, claro, nuestra forma de entender la psicología también es muy nuestra, de Occidente, pero que está muy bien. Eso es lo que pretendemos, ¿no? No obstante, tendría sus limitaciones. Y eso te lo digo al campo de la hipnosis, porque existe la autohipnosis, donde una persona se autohipnotiza, ¿de acuerdo? Y hace el ritual de inducción, se da las sugestiones y luego se hace los rituales de desinducción de la hipnosis, empleando terminología de construcción social habitual, ¿de acuerdo? Pues hay personas que hemos tenido en terapia que cuando se les ha dicho, les enseñamos relajación para que usted misma se pueda relajar, autohipnosis, nos ha dicho, oiga, esto me lo tengo que hacer yo también. Tengo que limpiar mi casa, limpio casa de los demás. Mi marido está en paro. Mis hijos, uno está con un problema de adicciones y el otro está en el extranjero buscándose la vida. Yo ya no puedo más, soy hipertensa porque me ha dicho el médico que tengo mucho estrés. Y esto me lo tengo que hacer yo. Para eso me voy a un spa, ¿no? Que me den un masaje. Hay que explicarles bien lo que entendemos por independencia, porque ya con las cosas no podemos sobrecargar mucho más a la persona que lo que necesita es justamente que le quiten responsabilidad. Entonces, esa complejidad que tú como psicóloga conoces, aplícala directamente a la hipnosis, porque hipnosis es psicología.
Qué bueno, Es me ha psicología. encantado el ejemplo. Es como, no me cargues más cosas, oye, ayúdame, pero ayúdame, o sea, no me quieras encima a mí responsabilizar también de esto, ¿no? Qué importante explicar las cosas y totalmente de acuerdo. Y yo siempre digo que todo lo que decimos es una opinión, no un hecho. Realmente interpretamos y vivimos a través de nuestras creencias. Por tanto, todo lo que yo pueda decir, evidentemente, intentando hablar igual que tú, igual que cualquiera, tenemos que entender esto, que es una opinión, no un hecho, y que hablamos desde creencias y desde perspectivas. Y esto es brutal, porque esto también, entre comillas, nos libera, nos permite cambiar de opinión el día de mañana, nos permite entender que, bueno, que está bien cambiar de opinión, siempre y cuando merezca la pena, ¿no? Yo creo que justamente esto es la ciencia. Además, volviendo a la hipnosis, me gustaría que explicaras, ¿no? Porque, bueno, entonces la hipnosis es una ayuda para, entiéndeme esto, simplificando muchísimo, facilitar, volver más fácil, como sentir que es más fácil, ¿no? Luchar contra determinadas cuestiones que en ocasiones, pues, terapéuticamente hablando, pues suponen como una sensación de alto esfuerzo, ¿no? Decías a la hora de un craving, de sentir una adicción o de el deseo, ¿no? Incluso por la comida, pues con hipnosis podemos ayudar a facilitar ciertas cosas que nos cuestan. En este caso me gustaría que explicaras este tipo de hipnosis que defendéis desde la asociación, en qué cuestiones puede ayudar a la persona. Y es una pregunta doble y así ya te dejo. ¿En qué cuestiones, y me gustaría que habláramos, ¿no? Ha demostrado la evidencia que tiene de verdad un soporte? Y además, ¿quién puede aplicar hipnosis, ¿no? O sea, ¿qué personas pueden aplicar hipnosis? Que es una doble pregunta. Es decir, ¿en qué contextos, en qué problemáticas y quién? ¿Me das un segundo? Por supuesto. ¿Podemos cortar un segundo? Sí. Un Sí. segundo, espera. Bueno, en este caso me estás preguntando por la hipnosis más próximo a lo clínico, lo que llamaríamos en general hipnosis clínica, que es la única que creemos que existe, pero no es la única. Entonces, yendo a los datos, la hipnosis clínica ha demostrado, clínica y de la salud podemos añadir, ha demostrado ser un procedimiento muy, muy útil para el manejo del dolor y casi cualquier manejo del dolor. O dicho de otra forma, casi cualquier tipo de dolor. Hay dolores que cuando duelen, duelen muchísimo y entonces, pues bueno, necesitamos una medicación cuando una anestesia completa. No me imagino a nadie haciendo una endodoncia sin anestesia. Sería muy difícil. No digamos cerrar una pierna o hacer una operación a pecho descubierto sin que la persona esté absolutamente sedada, dormida y anestesiada, ¿no? Pero los dolores en general que podemos tener, desde cefaleas, migrañas, hay menos, dolores de suelo pélvico, en fin, los variadísimos tipos de dolores, incluida la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? O reuma, se ven aliviados y a veces eliminados con la hipnosis. Eliminados me estoy refiriendo sobre todo a cefaleas, ¿no? La frecuencia, duración e intensidad pueden caer mucho. Dolores provocados o malestares provocados por la quimio en algunos problemas oncológicos, la hipnosis ha demostrado también que puede hacer mucho. Y no solo para reducir el dolor, sino en este caso, en el caso de la radioterapia, sabemos que alivia bastante la sensación de fatiga que provoca y, por otro lado, disminuye el ánimo negativo e incrementa el positivo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Que parece lo mismo. Esto se sabe por las investigaciones de Guy Montgomery en el Mount Sinai Hospital en Nueva York, que hacía bastantes años, ¿no? Entonces, justo en el campo del dolor, ahí tenemos que la hipnosis, a veces como única intervención, pero como única intervención no es decir, estás hipnotizada, a partir de ahora dejarás de tener dolor. No es eso, es mucho más complejo. Pero se utiliza básicamente la hipnosis, pues, a personas que pueden manejar, aliviar y a veces no vuelven a sentir o sienten muy esporádicamente un tipo de dolor. Por eso ese campo es de obligada información, ¿no? Tanto a las personas del campo de la medicina, como de enfermería, como de trabajadores sociales, bien, en personas dependientes, no digamos, que tengan dolores bien agudos o bien crónicos. La hipnosis conviene informar de que le puede ayudar y le puede dar bien. Ya hay menos evidencia, pero también es abundante en personas que tienen problemas con su intestino. Se llama síndrome de intestino irritable. Hay dos grupos muy potentes, el de Manchester, que justo las jornadas anteriores de AEA nos habló una persona, Peter Worrell, que es un especialista en este campo en Inglaterra, en Manchester, y también el grupo de Paulson en Estados Unidos, y las investigaciones en el campo de la psicología
nunca puede ser como el campo de la física, a Dios gracias, aunque seamos física al final, ¿no? Pero las investigaciones no puedes controlar tantas las variables como controlar ellos, ¿no? Pero con estudios muy bien diseñados, francamente bien diseñados, con grupos de control, aleatorización cuando se ha podido, es casi siempre, pues los resultados son abundantes, ¿no? Se alivia mucho. Y cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, no hablamos de un problema menor. Las implicaciones son de todo tipo, sociales, sexuales, personales, de pareja, de autoestima. Es un campo realmente que está, pues, todavía muy por profundizar por parte de la medicina, ¿no? Todo lo que está relacionado con ansiedad y depresión, hay menos evidencia de que puede ayudar, pero sí, y en este caso como coadyuvante, como un catalizador, como una parte más que se introduce en un tratamiento médico-psicológico, la hipnosis tiene ya evidencia de que puede ayudar a que sea el tratamiento más agradable y funcione de manera más rápida incluso, ¿no? Nosotros hicimos una investigación en la Universidad de Washington con pacientes oncológicos supervivientes realmente, ¿no? Porque estaban algunos muy malitos y muy mayores, y vimos que se conseguía también con el modelo de Valencia Hipnosis Despierta hacer algo que no estaba muy estudiado, y era mejorar la calidad del sueño con pacientes que estaban recibiendo quimio y de alguna avanzada edad, y sobre todo incrementaba mucho la actividad, que tampoco se había investigado mucho. Entonces, todo esto tenemos datos para decir, bueno, la hipnosis ya, y solo por eso merece la pena utilizarla, ¿no? Totalmente. En otros campos. Qué importante el sueño también, además, porque es una de las áreas que se descuida muchísimo Efectivamente. y evidentemente pues, puede ser de gran ayuda saber esto. Y no dormir bien, sabes que puede llevar a casi todo tipo de patologías, ¿no? Exacto. Además de tener un accidente de tráfico, bueno, cosas que no son agradables. Vamos a dormir bien y después veremos, ¿no? Creo que se descuida con demasiada, simplemente cada vez que sale la palabra sueño yo aprovecho para hacer como una venta del sueño. O sea, creo que se infravalora los perjuicios de un mal descanso en todas las áreas de nuestra vida. Entonces creo que no podemos tener o reconocernos como personas saludables si no descansamos con salud, una higiene del sueño adecuada y no una cantidad, sino una calidad del sueño también. Entonces esto es importante que lo revisemos simplemente. Así que bueno, perdona, disculpa. No, es que está en la línea de las investigaciones que se estaban haciendo justamente con hipnosis, dentro del campo oncológico, ¿no? Ahora, lo que no podemos afirmar, ni conviene que nadie se crea, es que con la hipnosis quitamos un cáncer, ni una fibromialgia, otro campo donde también la hipnosis tiene indicios potentes de que ayuda y ayuda también como coadyuvante. Entonces, quizá para entendernos mejor, en general, luego hablaré del tabaquismo, que es, ¿no? Y obesidad, que son las dos áreas donde se vende mucho por internet. La hipnosis, donde parece que tiene un papel importante, la hipnosis terapéutica, clínica y de la salud, es cuando primero tenemos un tratamiento médico-psicológico ya vertebrado, ya sabemos qué es lo que queremos hacer con esa persona, que implica, como tú has dicho, la colaboración, la implicación, ¿no? Generalmente de ese paciente, y luego vemos qué es lo que puede hacer la hipnosis para que eso sea más agradable, o lo podemos decir al revés, menos desagradable. Por eso se utiliza tanto también en odontología, como viste en las jornadas, ¿no? Que a su vez sea más corto si es posible. Si es posible también, y sabemos que es posible, que implique menos gastos médicos sin perder eficacia. Por ejemplo, el propio Emo Mori encontró que cuando se hacían algunas evaluaciones invasivas en cáncer de mama, aplicando la hipnosis, se ahorraban hasta $700 de la época, que ahora serían unos 1.000 euros por paciente. Claro, ese ahorro realmente proviene entiendo, ¿no? En líneas generales, de la eficacia, ¿no? De que podemos reducir el tiempo y por tanto el tiempo al final es dinero, ¿no? Por tanto, Así es. Y de hecho la persona está más cómoda y deja trabajar mejor a los profesionales, que es lo que ocurre también con la psicología infantil, es decir, con la hipnosis aplicada a la infancia. Podría seguir avanzando, ¿no? En muchas áreas donde hay indicios muy serios para poder decir la hipnosis como coayudante merece la pena. En el tabaquismo, bueno, ahí hay una creencia habitual de que la hipnosis con una sola sesión consigue que la persona deje de fumar. Bueno, esto no es verdad. O dicho de otra manera, algunas personas con y sin hipnosis dejan de fumar por sí mismas. Ninguna sesión. Claro, es como hasta aquí hemos llegado, tiran la cajetilla lejos, salen corriendo y nunca más. Pues yo lo dejé de un día para otro. Bien, puede ser. Pues a mí la hipnosis me lo hizo en una sesión.
puede ser. Otra cosa es que eso tenga evidencia, ¿no? Es lo que quieres decir, entiendo. Lo digo al revés, hablo de mí. A mí me descubren un problema y dicen, ¿te gustaría dejar de fumar pipa ya mismo? Y fumaban pipa cuando era joven. Entonces, pues dije, adiós, y hasta aquí. Ni echan falta la pipa para nada. Y así hay mucha gente, ¿no? De hecho, sabemos que el 90% de la gente que deja de fumar lo hace por sus propios medios. Y luego hay otro 10%, 15, 20 según, que lo pasa muy mal. Y tiene no solo síndrome de abstinencia, sino tiene dependencia. Y bueno, hay que ayudarles. Entonces, de ese conjunto de personas, con la hipnosis y sin la hipnosis, pues con una sola sesión, la persona se va a su casa y deja de fumar. Bueno, deja de fumar. Tenemos que comprobarlo también bioquímicamente, ¿no? Cuando dije, yo deja de fumar, pues quiero ver si de verdad deja de fumar, porque sabemos que, como dijo Mark Twain, dejar de fumar es muy fácil. Él lo hacía todos los días, algunas veces, ¿no? ¿Dejar de fumar qué significa? ¿No? Pues bueno, si un año después, 2 años después, realmente no te fuma ni un pitillo o pipa o puro, pero bueno, eso hay que comprobarlo. Y eso pasa en otras adicciones también, donde la hipnosis no ha demostrado que pueda hacer nada porque no se ha investigado. Pero si hacemos análisis de orina, análisis de sangre, sabemos si la persona deja de fumar o no. Y sabemos que las adicciones tienen una característica, es que quienes las padecen, pues no suelen decir la verdad. No son mentirosos, no son mala gente, es una parte de su problema. Exacto. Es una parte de la patología y no se les puede juzgar. Como es posible que me estés mintiendo y tienes un enfisema, no, es parte de su problema, es que no lo pueden superar y se avergüenzan, ¿no? Como juzgar a alguien con trastorno de ansiedad por estar nervioso, ¿no? Pero es que, claro, como, sería una parte, ¿no? Claro, o como juzgar a alguien que tiene ideaciones suicidas y lo intenta. Como usted quién es para juzgar, le tiene que ayudar. Claro, si antes, en la época pretérita franquista, pues a las personas se consideraban que se van a suicidar que cometieron un delito. ¿Dónde hemos llegado, no? Entonces, al revés, son personas que necesitan ayuda, no que se les condene y se les penalice. Pero bueno, de todos modos, con una sesión no, pero ¿de qué manera puede ayudar la hipnosis a dejar de fumar? Pues, para empezar, la hipnosis tiene una capacidad, sobre todo desde el Padrón de Valencia, de hipnosis despierta, bastante importante para ayudar a establecer la alianza terapéutica, para crear el vínculo necesario de que la persona que va a hacer un esfuerzo considerable por dejar de fumar se una a quien le está apoyando para ese intento de dejar de fumar y convertirse en lo que siempre ha sido, un no fumador o una fumadora. Es decir, fomenta este vínculo porque si no hay vínculo es difícil. La gente no hace lo que se le pide. A partir de ahí podemos diseñar una serie de sugestiones que disminuyen el síndrome de abstinencia, la dependencia, la alteración y, bueno, ya que me preguntas, ¿te puedo contrapreguntar? Por supuesto. ¿Sí? ¿Conoces a alguien que para tranquilizarse fume? ¿Que para tranquilizarse fume? Sí. 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 ¿Conoces a alguien que cuando está muy contento o muy contenta fuma? También. ¿Y conoces a alguien que cuando está muy aburrido fume también? También. ¿Y alguien que dice desde que deja de fumar voy peor al baño? Es decir, fumo porque también voy mejor al baño por las mañanas. Seguramente también. Pues las hay. Y de hecho dicen es que la nicotina es laxante. No, la nicotina es laxante. ¿Conoces a alguien? La nicotina te elimina la ansiedad, ¿no? En realidad no te calma, ¿no? Te elimina la ansiedad que te provoca el propio craving también. Sí, cuando es la parte primera, ¿no? Que es el síndrome de abstinencia más que el craving. Pero bueno, si vamos a lo que nos importa es, ¿tú conoces a personas que para celebrar algo de verdad fuman? Conozco poca gente que fuma, tengo ahí como suerte con el contexto, pero entiendo que sí. Bueno, como psicólogo yo te puedo decir que sí, hay gente que en muchas celebraciones, incluso algunas bodas se regalan puro, todavía, a estas alturas, ¿no? Ocurre, eso lo he visto también, evidentemente. Y después de comer hay gente que necesita fumar su cigarrito o un café. Sobre todo por la noche, el último antes de dormir, después de cenar, después de comer. Y nada más levantarse y antes del café. Y bromeo a veces con los colegas y de alumnado y después de un acto amoroso muy cariñoso dice, este es el mejor pitillo del día, ¿no? O dicho de otra manera, sirve para tranquilizarse, para activarse cuando uno está aburrido, es que el cigarrillo es muy polivalente, sirve para muchas cosas. Entonces cuando alguien deja de fumar, a veces se puede encontrar despersonalizado o despersonalizada, ¿no? Entonces hay que darle alternativas. Y las alternativas son muy difíciles, casi siempre es comer. Y el comer y comer y comer, o peor, empezar a comer y beber alcohol, me refiero, ¿no? Entonces, los tratamientos para dejar de fumar contemplan esto. Y yo te pregunto como psicóloga, ¿conoces algo más versátil
que el cigarrillo. Versátil, que recursos humanos que tenemos todos en general si tenemos el cerebro pues en condiciones, si no tenemos alguna discapacidad importante. Es potente, la pregunta, muy buena. Así es que sirve para todo. O sea, es como qué útil, ¿eh? En nuestra cultura, en otras culturas no es así. La palabra nos alegra, nos entristece, ¿no? La palabra y el pensamiento, a través del propio pensamiento también. ¿Qué es la poesía? ¿No? La poesía nos evoca situaciones, o un buen director de cine, el uso de la palabra, el uso de la imaginación. La palabra es muy, muy potente. La música. La palabra y la música, la palabra convertida en arte que es poesía, es matemática al final, ¿no? Son matemáticas. Yo tengo justo en mi despacho en la clínica un poema de Adelaida González Pérez, que es doctora en psicología. Bueno, me gusta mucho la poesía, de hecho es poetisa, son tus palabras. El título de la poesía son tus palabras. Y a medida que todo el mundo que viene a la clínica de psicología, al despacho de la Universidad de Valencia, tiene que leer, incluso la rectora tuvo que leerlo. Y se van todos diciendo, qué bonito el poema, ¿no? Dice, me ha evocado, ¿no? La palabra es capaz de evocar muchas cosas. Y esto lo sabemos desde los estudios de Iván Pavlov, ¿no? El fisiólogo, con el concepto semántico, ¿no? Se puede evocar muchas cosas. La música es tremenda, los olores. Pero también con la palabra podemos reproducir olores. Con la palabra podemos reproducir audiciones de sonidos, que no son alucinaciones, que también, pero son imaginaciones muy vívidas, ¿no? Entonces, el uso de la palabra en el ser humano es muy importante y la hipnosis se aprovecha de esa capacidad que tiene el ser humano, ¿no? De responder a las palabras, de crear un submundo interior, una hermenéutica, que dicen los más técnicos. Por lo tanto, con la hipnosis podemos, es decir, con la palabra y con los rituales asociados, es decir, con las intuiciones, la forma de hacerlo, adaptándonos al paciente constantemente, conseguir que pueda evocar comportamientos que contrarresten los efectos perniciosos que siente la persona cuando deja de fumar. Que es, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué ocupo las manos? Pues cojo un bolígrafo y me aburro. Hay personas que fuman compulsivamente, igual que comen compulsivamente, ¿no? Nos dicen las personas, yo estoy con el ordenador y me doy cuenta que el cigarro se ha quedado ahí en el cenicero. No me lo he fumado. Y dicen, al menos no me lo he fumado. No, perdona, el humo te lo has tragado. Y espero todavía. Total. Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar esta sensación de que necesito tener un cigarro ahí y entonces me concentro? Bueno, pues con la palabra se puede conseguir muchos efectos, muchos. Y la hipnosis tiene una ventaja, y es que lleva 200 años perfilando la palabra. No es tan antigua como la retórica o la oratoria, ya quisiéramos, pero lleva muchos años sabiendo cómo hablar a la gente para que experimente en mayor grado. No me gusta mucho decir, no es una corrección, sino te doy una sugerencia, ¿no? Para hacer más fácil algo en psicología, yo es que en psicología no veo casi nada fácil. A mí me gusta más decir, es para hacerlo menos complicado, para hacerlo menos difícil. Tú que eres psicóloga y cualquier persona que esté en este campo, que cuando una persona va a tratamiento fuera de su casa, sobre todo si tiene niños o dependientes, oye, tiene que coger el autobús, desplazarse, es uno de los casos, ¿no? Porque a veces tiene que coger un taxi o un autobús y dejar aquí con los niños, dejar aquí con la persona dependiente, pedir permiso en el trabajo, vamos, ir a una sesión clínica en terapia, igual que el médico, significa mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Mucho. Yo siempre digo solo que, por ese, que claro, el cambio no es mágico, conlleva mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Entonces, ¿es fácil? No, es difícil, vamos a ser claros, es difícil. Pero si usted se empecina, quiere, colabora, la ayuda de la hipnosis le va a hacer que sea mucho menos difícil. Pero va a ser difícil. Si a usted le resulta fácil, pues lo celebramos. Sí. Claro, ¿no? porque realmente quizá el decir lo vuelve fácil o más fácil conlleva esta idea que luego puede generarte una crisis de expectativa, ¿no? Si tú piensas que con la hipnosis, por tanto, esto va a ser nada, coser y cantar, que tampoco es así, es simplemente ayuda y potencia, pero no convierte esto en algo que se hace solo, ¿no? Y esa es una creencia que justo con las escalas de Valencia y no se despierta, detectamos con análisis factoriales, y perdón por los tecnicismos, hay un factor que se llama mágica. Mágica. Salen los ítems, las preguntas, ¿no? La gente, la hipnosis es la solución para todos mis problemas. Con la hipnosis puedo conseguir solucionar rápidamente mis problemas, que es lo que se vende a veces en espectáculos. Y a veces, pues gente del campo de la psicología y de la medicina, desgraciadamente. Con la hipnosis usted en un fin de semana pues perderá todas las ansiedades, todos los miedos, la autoestima, dejará de fumar, dejará de beber.
Y dices, bueno, si me toca la lotería, ya de paso, ¿no? Y no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ese factor mágico refleja estas crisis de actitudes y de creencias que tú comentas muy inteligentemente. Y por eso yo prefiero una persona escéptica con respecto a la hipnosis a una persona fanatizada con respecto a la hipnosis. Porque por efecto nocebo, que es lo contrario del placebo, si no se cumplen sus expectativas, seguramente se va a poner mucho peor. Y eso creo que no tenemos Y por es qué potenciarlo, ¿no? como la última carta, es como, mira, lo puse aquí todo ya y tampoco, ¿no? Entonces al final incluso puede hacer más daño todavía. Muy bien Hablábamos, visto. sí, claro, es que al final, ¿Me permites que te parafrasee eso que acabas de decir? sí, por ¿No? supuesto. Y ya con esto te permito, es que soy muy charlatán, ¿eh? Bueno, Al revés, hipnoterapeuta, al charlatán. revés, yo, mira, Antonio, sinceramente, me parece que está siendo una charla increíble, la estoy disfrutando como una niña pequeña y yo lo único es querer ser respetuosa, ¿no? Con tu tiempo, porque yo aquí yo no tengo, y sí que, jope, tengo un montón de cosas que preguntarte y me encanta que charles, o sea, que por mí no te cortes, insisto, esto es lo Bueno, primero, ¿no? Más respecto a tu tiempo que respecto al mío, porque yo estoy disfrutando como una niña pequeña. Así que, como decías, parafraseame porque yo encantada. pues te gasto una broma encubierta. De hecho, soy muy charlatán, espero no serlo, ¿no? Soy muy charlador, ¿no? Con respecto a esto de las actitudes, con respecto a la hipnosis, lo más peligroso es cuando nos piden pacientes, lo he hecho todo, he probado todo, he acudido a todas partes y solo me queda la hipnosis. Y me ha recomendado no sé quién que la pruebe. Entonces le decimos, le vamos a hacer un asesoramiento, porque la hipnosis no es la varita mágica. Quizá podemos encontrar algún recurso desconocido, pero si lo ha probado todo de verdad, pues con la hipnosis, sinceramente, creemos que no. Si usted quiere, lo intentamos, pero no es como ir a Lourdes, como ir a Fátima, o ese remedio, esa poción que sería propio de charlatanes, ¿no? Qué O de lástima, curanderos. ¿eh? Simplemente eso. Sí, sí, hasta esos extremos se llega Qué lástima. y hay gente que se aprovecha y gente pues que no. Luego me hacías otra pregunta que era, si no recuerdo mal, quién puede Sí, utilizarla, ¿no? no, antes de eso también ha habido un área donde no hemos hablado y me parece muy interesante. Además, hay muchas personas que escuchan el podcast también y que están interesadas en ese tema, ¿no? A la cuestión pues decías también a la hora de los impulsos de comer, Sí, sobrepeso. De hecho, las jornadas de este año de la asociación justamente iban dirigidas a este tema, ¿no? Y me parece también muy interesante y fue una conferencia increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también que puede ser interesante cómo puede ayudar, ¿no? A la cuestión tan compleja de la comida que a día de hoy pues trae de cabeza a muchísimas personas. sí, sobre todo el sobrepeso del que hemos hablado, ¿no? Se habló también de trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, que a veces se ligan, ¿no? Y esto ya son palabras muy mayores en psicología. La obesidad también, el sobrepeso también son palabras, pero quizá no llevan un peligro inminente de muerte como lleva algunos trastornos de la conducta alimentaria que conocemos todos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay también un mito, y es que con la hipnosis se puede perder peso muy rápidamente. Y eso no es verdad. No, es totalmente falso. Nosotros también trabajamos en obesidad en su momento y en principio, tiene una dificultad añadida al tabaquismo. Y es que uno cuando nace ya es comedor, pero cuando nace no es fumador, no es fumadora, ¿no? No podemos pasar sin la comida. Podemos pasar perfectamente y disfrutamos más de la vida a largo plazo en general si no fumamos o si no tomamos alcohol o no exceso de alcohol. No digamos, pero comer hay que comer. Con lo cual siempre estamos expuestos al comer. En este sentido, saber qué función cumple la comida en nuestras vidas, no ser conscientes, pero eso ya lo sabemos desde los años 60, no es nuevo del mindfulness, que sí, pero los años 60 con los modelos de Canfer sabíamos que la autoobservación y el conocimiento personal es muy importante bajo qué circunstancias como más, qué me incita a comer más de la cuenta, o una comida que no es cardiosaludable o simplemente no es saludable. Eh, Todo eso implica generalmente los análisis interdisciplinares. Y entonces, de la creencia de que con la hipnosis, 4 o 5 sesiones, la persona perdía peso, se iba con 4 herramientas sobre las sugestiones, generalmente por hipnóticas, y ya nunca más comía en exceso, eso hay que desecharlo. Eso no es verdad. El tratamiento de la obesidad o del sobrepeso, y depende de qué tipo de obesidad, pues es hiper complejo, muy, muy difícil, ¿no? Y exige una constancia, un autocontrol prolongado. La persona tiene que estar todos los días en contacto con la comida. Hace años, investigaciones, incluidas algunas de las nuestras, decían que quienes lo tenían más difícil los tratamientos médicos psicológicos para perder peso eran amas de casa que además no trabajaban fuera, porque cocinaban para todo el mundo
¿no? Estaban en contacto permanente con la comida y encima no tenía esa libertad que se tiene cuando uno trabaja fuera de su casa. Y estoy diciendo trabaja porque las amas de casa trabajaban dentro de su casa, solo que Es no una les especie de, pagaban. de control del entorno, ¿no? Cuando tú estás Claro, constantemente cerca de la nevera, es más difícil. y cocinando para los demás. Es mucho más difícil, ¿no? Entonces, además, si eres una persona que no tienes contacto con el mundo real, y me refiero a que se te limita mucho tu trabajo a estar en tu casa recluido, etcétera, o recluida, como ocurría, y encima casi a veces menospreciado, pues se sufría mucha más ansiedad. Y si además había críticas de esto no está bien, o mi madre lo hacía mejor, le pito y conoce que la paella la hacía de mejor manera, había como una especie de menosprecio, ¿no? Incluso para la ama de casa, y lo hay en muchos Totalmente. casos. No se le reconoce la enorme labor que hace una persona que renuncia a vida laboral externa y se queda en su casa cuidando de los demás, que es lo que están haciendo, ¿no? Entonces ahí, La pues, falta de gratitud ante ciertas... exactamente, eso es, lo acabas de ver perfectamente. Entonces tendían a tener más dificultades. Dicen, pues es que yo me encargo de todo, al final ya harta me lo como todo. Entonces es muy parecido al tabaco, pero con esta dificultad añadida. La hipnosis lo que puede ayudar más de nuevo es a ser conscientes de lo que estamos comiendo, a que nos apetezcan más cierto tipo de alimentos que engordan menos. Por eso, si recuerdas, le pregunté al ponente, Muy bien, bueno, importante que lo de las calorías también, ¿no? lo de las calorías, te Me dije, gustó bueno, ¿cómo mucho esa manejan el pregunta. tema de los frutos secos, no? También. Dice, esto es cosa de nutricionistas, sí, pero los psicólogos y psicólogas tenemos que saber también. Claro, o sea, un Los mínimo, ¿no? Que sea, ¿Cómo porque usted si no... frutos secos que son saludables? Sí, pero me van a engordar mucho, aunque sean saludables. Si yo lo que quiero es Entonces, perder pesos y lo que te recomiendo es que comas saludable y a ti te da por los frutos secos, estamos fastidiados. claro, aunque sean muchos de Aunque sean... ellos imprescindibles, ¿no? O muy necesarios. Igual que la miel, ¿no? La miel había un mito antes que no engordaba, ahora que gracias a Dios todo el mundo sabe que la miel engorda, pero es muy saludable. Entonces, es lo mismo, tenemos que tener un tratamiento vertebrado, ver las circunstancias de cada persona, qué es lo que come, cuándo come, por qué come. Hay personas que llevan comida hasta en el coche, en el Sí, o salpicadero y comedores escondido. nocturnos que se levantan por la noche a Sí, comer también, dígase claro. compulsivamente, cuando tienen insomnio, cuando están aburridos, para celebrarlo. Es raro que en España no se celebre algo comiendo y bebiendo. Y por beber me refiero al alcohol, De hecho, ¿no? antes cuando decías que polivalente es el tabaco, y has dicho que puede ser tan polivalente como yo estaba pensando en la comida, pero no La quería abrir comida. no quería abrir ese melón, pero era lo que me venía a la cabeza mientras hablabas. Digo, pues la comida, tres de lo mismo, ¿no? O sea, es como al final lo hacemos todo con comida. Pero bueno, en este caso, por tanto, sí que hay evidencia también, ¿no? De que la Sí, hipnosis puede fomentar en el sentido positivo, puede ayudar como coadyuvante, sí. ¿no? Un tratamiento, pero como tú bien dices, no como 20, te doy 4 sugestiones y a partir de aquí perderás peso. O sea, eso no tiene Es ningún mucho más sentido. complejo, ningún sentido. Y también es importante saber qué es lo que queremos que pierda la persona, que también sale en las jornadas. Perder peso, si parte de Exacto. la intervención, como debe ser, es que hagas más ejercicio físico, todo el mundo sabe, si tiene experiencia en este campo, que el músculo pesa bastante más que la grasa. Y hay personas que compulsivamente se pesan, y dicen, yo no estoy perdiendo peso. La pregunta es, ¿pero está perdiendo Estás grasa? perdiendo grasa, Entre claro. otras cosas, ¿está perdiendo grasa? Pues no son de grasa, pero está perdiendo grasa. El ejercicio físico también es muy importante para fortalecer que cuando la persona pierde grasa, no pierda masa magra, que se llama, no pierda músculo. Totalmente. Por eso es importante Eh, los estudios como estén diseñados, porque claro, si el indicador que va a reflejar es la pérdida de peso, pero se está teniendo en cuenta que la persona haga ejercicio, a lo mejor pierde o no pierde peso, está relativizado por estos temas. Qué importante, ¿no? Que los estudios, como tú decías, tengan en cuenta variables que son importantes y que realmente estén representadas, ¿no? Y por eso me parece interesante que saber hasta qué punto, ¿no? Sí que la hipnosis en estos campos, ¿no? Dolor, el tabaquismo. Has dicho muchísimas cosas muy, muy interesantes y ahora también esto, ¿no? En la intestino pérdida irritable, lo recuerdo, que es muy importante. intestino irritable, bueno, brutal también. Y bueno, pues que realmente con cuidado, es decir, ahora por eso me gustaría derivarlo a la parte que estábamos diciendo, con cuidado, porque hay mucha chamanería, mucha charlatanería y hay muchas cosas que se venden que se aprovechan, ¿no? Del deseo social de que las cosas sean fáciles, de que las cosas sean rápidas. El efecto, como digo yo siempre, Amazon Prime. Lo queremos todo ya, aquí, ahora, rápido. Y claro, si hay una necesidad, pues hay alguien que pueda aprovecharse de esa necesidad, ¿no? De 20, te doy 4 sugestiones, en una sesión dejas de fumar, en una sesión pierdes peso. Y bueno, aquí nos dirigimos a cuidado con esto, es algo que no es tan sencillo. La hipnosis sí que es eficaz, sí que es eficiente, ayuda, en algunos casos
de manera más única, entendamos esto con el dolor quizá, y a veces como coadyuvante a una terapia más formal, un sistema vertebrado de trabajo. Y fuera de esto, también explicar, ¿no? ¿Qué personas, si alguien está pensando beneficiarse de la hipnosis, ¿no? ¿A través de quién? ¿Dónde puede encontrar? ¿De qué manera asegurarse que se está poniendo en buenas manos? Es decir, ¿quién, sería la primera pregunta, quién puede aplicar hipnosis, ¿no? En estos problemas? Y, por tanto, ¿cómo encontrar a un profesional adecuado? Muy buena pregunta. En este caso, lo que nos tenemos que plantear es lo mismo que se planteó este autor que he dicho antes, Bergheim, todo lo que puede hacer con hipnosis, luego tener sin hipnosis. En este caso, el poderlo hacer sin hipnosis, el tratar un problema para una persona o conjunto de personas, es imprescindible. Si tú me preguntaras de nuevo, oye, ¿cómo trabajarías con obesidad con hipnosis? Yo te respondería, ¿y cómo lo harías sin hipnosis? Si tú me dijeras, pues no lo sé, con hipnosis tampoco. ¿Cómo trabajo con una persona que tiene problemas oncológicos, los efectos secundarios de la quimio o de la propia intervención, ¿no? ¿Cómo lo harías? Sin hipnosis, ¿no lo sabes? Pues con hipnosis tampoco. En el caso de los dentistas lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar la hipnosis para sacar una muela? Oiga, ¿usted sabe sacar una muela? O peor, hacer una intervención quirúrgica en las muelas, en los dientes. Sin hipnosis, no, con hipnosis tampoco. Por lo tanto, primero, tenga usted una profesión que le capacite, una especialización dentro de esa profesión, con unas destrezas, unas competencias, una práctica, y luego fórmese en hipnosis basada en la evidencia. La primera parte no es muy complicada, porque las titulaciones, al menos en España y en Europa, están muy reguladas, y se llama eso educación reglada. Lo otro ya es más complicado, porque ¿cuál es la hipnosis basada en la evidencia? Bueno, pues la universidad fue permeable, me refiero a la española, a la hipnosis durante una época. Ahora hay como una época ya larga en la que la hipnosis la percibe como, pero esto es ciencia. Y a mis colegas psicólogos les digo, si me preguntas si la hipnosis es ciencia, es que no sabes de dónde viene la psicología, no sabes de dónde vienen las psicoterapias, ¿no? No has entendido nada de tu profesión. Vamos, léete básicamente los libros de terapia de conducta de los años 70, 80, por ejemplo, terapias de conducta, que son los conductistas, que no todo el mundo que piensa que es psicoanálisis, y hay capítulos completos de hipnosis. En los mejores libros de tratamientos psicológicos que yo conozco en España, ha habido capítulos de hipnosis, ¿no? Entonces, yo recomendaría como norma que, uno, quien vaya a aplicar la hipnosis esté capacitado para tratar tu problema sin necesidad de hipnosis, que tenga una profesión reconocida y que esté dentro de sus competencias. Y según qué tipo de problema, no solo un profesional, sino que sea un equipo interdisciplinar. Claramente en el caso de la obesidad. Por ejemplo, síndrome de intestino irritable, no digamos temas oncológicos, ¿no? O fibromialgia. Y en segundo lugar, que esa persona pueda acreditar que se ha formado en una universidad, por ejemplo, la UNED da un curso de especialista hace muchos años, o en un colegio oficial de la psicología o de la medicina, y aún así no garantizo que esa hipnosis sea la hipnosis que recoja más los datos que hay de verdad sobre investigación, ¿no? Es muy difícil encontrarlo, lo digo así de sincero. Entonces, por ejemplo, dar criterios. Si me definen la hipnosis como un estado único, yo ya no me lo creería mucho. Si con la hipnosis me dice que puedo acceder al inconsciente y encontrar ahí recuerdos que van a solucionar el problema de base que es la obesidad o que haya de ser un cáncer, yo ya no me lo creería, ¿no? Me lo diga un universitario o no. Si me empiezan a decir que con la hipnosis realmente lo que se está potenciando es una capacidad de comunicación telepática, entonces ya me voy a dejarlo. Porque a veces en las universidades se han dicho esas cosas. Entonces, básicamente es ¿qué base experimental usted me aporta? Y aquí, y aquí el problema es que se escucha mucho. Si tú pones en Google hipnosis, tratamiento de, salen un montón de cosas bueno, que como basándonos en todo lo que estás contándonos, son tremendamente cuestionables. O sea, pero incluso ya no solo a la hora de recibir un tratamiento, sino a la hora de como profesional formarte, ¿no? También, que esto es importante. Si como profesional quieres formarte en hipnosis, lo veo también hasta complejo, porque ves cosas que dices, es que esto te pones a leer un poco los programas y no tiene mucho de lo que tú estás contando ahora. Claro, nosotros hemos llevado una labor durante muchísimos años de difusión, por eso hay grupos de hipnosis en algunos colegios de la psicología, por ejemplo en el de Cataluña, en el de Valencia, lo hay en el de La Rioja, en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas. De esos grupos son muy fiables.
se basa en la evidencia. De hecho, se coordinan todos también con AEA. En Madrid también hay grupos de hipnosis, si no recuerdo mal, en Asturias. Mientras haya un colegio de psicología, en principio vamos a darles un voto de confianza, ¿no? De que da una formación que al menos no es perjudicial, ¿eh? Puede estar más o menos a veces basada en la evidencia experimental dura y en la evidencia clínica, pero al menos no es perjudicial. No va a defender ciertas ideas y creencias sobre la hipnosis que nos pueden hacer mucho daño y que estarían más relacionados con básicamente alguna parte de la psicología clínica, pero sobre todo con la psicología forense, con la hipnosis forense. Entonces, de universidades, si vemos que hay cursos, pues yo doy estos criterios, ¿no? A quien quiera escucharlos bien y que no, pues, que se forme, que busque, ¿no? Que busque más información, porque hay mucho escrito. Y además gratis y en castellano. Por ejemplo, para toda la audiencia que quiera estar al tanto, Papeles del psicólogo, que como tú bien sabes, es el órgano de difusión gratuito y en Internet del Consejo de Psicología Nacional, hay un número monográfico que yo coordiné hace ya años, donde se cuenta básicamente todo lo que estamos hablando. Y es gratis. Pueden mirar y ahí deciden. En el Papeles del psicólogo hay un artículo que tuve el honor de escribir con Yolanda Macholi, una especialista en memoria y también sabe de hipnosis, pero el suyo es el campo experimental de la memoria, donde alertamos de los peligros de unas creencias inadecuadas. Incluso en el propio Papeles del psicólogo, en el año 98, antes de hace años, gratis y por internet, yo escribí un artículo sobre la hipnosis desde una perspectiva concreta, desmitificando todo esto. O sea, hay publicado y muy Hay gratuitamente. muchísimo, sí, que Y también si entramos... es querer, como profesional también querer hacer un análisis y un estudio previo antes de tomar una decisión. Es decir, no simplemente Sí, lanzarnos a lo primero que veamos por comodidad, porque nos pilla cerca, por atractivo, sino intentar realmente asegurarnos, ¿no?, que está alineado con nuestras creencias. sí, y insisto, además están las páginas web del grupo de hipnosis psicológica del COPCV, de la Comunidad Valenciana, está también la página de AEA. Solamente con esas dos páginas tenemos tal barbaridad de información que tenemos criterio, ¿no?, para poder decidir esto es aceptable para formarme como profesional o es menos aceptable, sinceramente. Pero tengo que reconocer que hay una carencia de formación en España. En hipnosis basa en la evidencia. Antes había bastante, pero nos hacemos mayores y no hay mucho reemplazo. Sí ha habido un cierto interés en que creciera un tipo de hipnosis cuyos orígenes son muy respetables, que es la hipnosis ericksoniana, que Erickson fue un genio de la hipnosis, y luego ha derivado en algunas áreas que hay gente ericksoniana que dice, bueno, es que eso no es hipnosis ericksoniana, es otra cosa. Le ha quitado el nombre, ¿no?, al prestigioso Erickson para hacer cosas que dices, bueno, más bien es un negocio, y no solamente en este campo, sino en otro campo. Y cuando hablo de negocio, hablo de una forma peyorativa, un negocio no al servicio del usuario, sino al servicio de mi bolsillo. Los negocios son muy respetables, pero que estén al servicio de una prestación, a lo mejor ¿no?, se aprovechan de un nombre cambio. o se aprovechan de un... Sí. para poder vender algo que quizá pues va más en la línea de las cosas que no estábamos hablando, que simplemente es para poder ingresar dinero o explicar una idea vendible que gusta, pero que quizá no, que probablemente no sea la idea que más respaldo tiene. Así es. Por lo tanto, entiendo que sea muy importante el tipo de podcast que se está haciendo ahora, porque tiene una carencia. Y yo te agradezco mucho que me des esta oportunidad, en nombre también del grupo de hipnosis, del Colegio de la Psicología de Comunidad Valenciana, como de AEA, y de los otros grupos que están asociados, ¿no? Que asociados nos referimos a que nos unimos para sumar fuerzas, porque ese currículo que has leído, pues una persona nada no cambia nada. Si no tiene un grupo detrás, incluso delante, pues las cosas del ser humano las cambia, pues eso, sumando fuerzas. Y si no se suman fuerzas, no se hace nada. Los egos los dejamos del lado, y al final se soluciona el problema sí, ayudamos a la gente sí, quien lo haga es lo que menos me importa, a mí particularmente, ¿no? Lo que importa es que hay una idea. Y en este sentido, algo que me preocupa mucho de la hipnosis aplicada, mucho, es cuando se utiliza en ámbitos forenses. Sí, de hecho Gracias te a iba a preguntar, Dios. porque antes lo has comentado y digo, voy a preguntarle sobre esto, ¿no? Porque sí que antes dijiste, luego lo hablamos y es algo que me parece interesante que comentes. Creo que sí. Antes te hablo un poquito en el ámbito clínico y es sí, un criterio para desechar una terapia o una formación es que nos hablen de regresiones hipnóticas para descubrir tu problema que está oculto en tu mente. Esa creencia es muy peligrosa. Se basa en la creencia de que nuestro
Nuestro cerebro, nuestra mente, tiene un inconsciente. Ese inconsciente, bueno, si yo digo ahora mismo, vamos a utilizar con esta persona un refuerzo diferencial de tasas bajas, puede que hasta tú misma digas, uy, me tengo que acordar cuando lo estudié eso en la asignatura y no me acuerdo muy bien lo que es, ¿no? Y lo hacemos todos los días. Si yo digo, vamos a hablar de hipnosis, todo el mundo tiene alguna idea de hipnosis, equivocada o no, más aproximada, pero todo el mundo tiene una idea, por lo menos en nuestra cultura. Entonces, en este caso, todo el mundo tiene una idea asociada a que existe el inconsciente. Además, los medios de comunicación nos lo describen en un junguiano, el inconsciente colectivo del pueblo español. Bueno, no era eso lo que decía Jung, pero está ahí, ¿no? Entonces, el inconsciente como sustantivo, pues es una construcción social. Yo sé que va a escandalizar a muchos colegas, pero esto lo sabemos hace tiempo. Inconsciente como sustantivo no hay. Procesos inconscientes, gracias a Dios, muchísimos. Gracias a Dios. Entonces, la creencia errónea es... Si no explotaríamos. No explotaríamos, no podríamos ni siquiera estar hablando, ¿no? Fíjate la cantidad de cosas que está haciendo el cerebro para que yo haga esto, solo este movimiento, ¿no? Entonces, la creencia de que el inconsciente es como una especie de disco duro en el cual quedan registradas todas nuestras vivencias para siempre y que la hipnosis es capaz de romper una brecha para acceder a ese inconsciente, ¿no? Y recuperar toda la información, es altamente peligrosa. Cuando se pone ese ejemplo, ¿no? En tu inconsciente está grabado todo, como en un ordenador, como un superordenador cuántico, ¿no? Yo digo, Por pues lo que eso... no tenemos acceso, sí, como que está encriptado y la hipnosis desencripta un poco. Se ha disociado. ¿No? Ha habido una brecha ahí que se ha creado entre el inconsciente y el consciente y no hay manera, tú la puedes romper, ¿no? Puedes acceder. Es una creencia, algunas teorías de hipnosis, ¿no? Mucho. Entonces yo digo, bueno, pues esta creencia... De hipnosis y no de hipnosis, hay muchísimas corrientes psicológicas que se basan en esta idea y que trabajan en base a esta idea, ¿no? A poder descubrir lo que hay detrás y bueno, pues muchas cositas que están como muy de moda también. Al final, pues parece que de nuevo es como lo fácil, ¿no? El poder acceder a algo que me va a facilitar las cosas o que me va a hacer sencillo algo, simplemente porque está por descubrir, no porque yo tenga que hacer un esfuerzo ni tenga que aprender o reaprender nada. Exactamente, y de hecho Freud lo desechó. Empezó con Breuer y fue el mismo Freud el que dijo, esto no me sirve. Esta idea de entrar en el inconsciente para sacar información, no, pero mantuvo el concepto de inconsciente. Aquí vamos un poquito más allá. No obstante, cada uno que crea lo que quiera, pero si piensa en el concepto de inconsciente que yo he comentado, a mí me gusta añadirle, si es como un disco duro de ordenador o una metáfora similar, está lleno de virus y de hackers, ya te lo digo, ¿no? Y de phishing, salvajada. Es decir, lo que puedas encontrar en esa búsqueda de esos recuerdos que están ahí, incluso de vidas anteriores, como del vientre materno, sí, claro. Sí, pero vidas anteriores, de cuando era María Antonieta o de cuando... Eso puede generarte una serie de ideas y de recuerdos muy peligrosos. Y para entender lo que estoy hablando, si alguien tiene tiempo y lo puede encontrar, que vea la película de Amenábar, Regresión, porque describe exactamente lo que pasó. En este caso, torturas, pero puedes descubrir que has sido violada por tu padre, que te has quedado embarazada y te obligaron a abortar, que además se solucionaron extraterrestres, que a tu vez se combinaron para torturarte. Son salvajadas. Y de ahí se lleva al ámbito clínico. Y en el ámbito clínico eso puede hacer muchísimo daño, como ha hecho. Y yo he tenido que asesorar a bastantes personas que me han escrito, y la clínica se hace de psicología también, aquí en la Universidad de Valencia, asesoramientos de gente que viene, diga, yo bajo hipnosis he recordado que mi padre me tocó o que mi abuelo abusó de mí. ¿Esto es verdad? Bueno, no sabemos si es verdad o no. Con la hipnosis no podemos saber nada. No es la máquina de la verdad. Como usted no pierde el control, puede mentir cuando le dé la gana. Y es muy fácil, con la hipnosis, por las creencias que acabo de decir, junto con otras formas de preguntar o de dar información distorsionada, el generar un falso recuerdo, un recuerdo que es totalmente falso, ya no distorsionado, falso, claro, que no hay manera de distinguirlo. No es un concepto fundamental porque esta idea real de que podemos generar falsos recuerdos y recordarlos como si fueran reales, es decir, un falso recuerdo de un verdadero recuerdo en tu cabeza no aparece con un fondo rojo como que se ve diluido diferente al verdadero, ¿no? Tú lo recuerdas como de la misma manera, entonces como, hombre, pero si lo he recordado, si no, ¿por qué recuerdo eso? Se puede generar y evidentemente, como bien dices, según la forma de preguntar, según cómo se dirija la conversación o según las creencias que tú tuvieras en tu mente,
como una película, en realidad. Podemos crear muchas fantasías, podemos crear... Y sí, o sea, necesito que se entienda esto, sí. Podemos crear, y esto la ciencia lo ha comprobado, se puede crear y generar falsos recuerdos. Y por tanto, claro, como una vez lo recuerdas, no sabes si es falso o es verdadero, el dolor puede ser máximo. Porque, claro, recordar que tu padre te violó o que violaste tú a tu hija y que a lo mejor no sepas si eso puede ser o no puede ser verdad, cuando no tiene en realidad ningún tipo de sentido aparente, es muy peligroso, pero muy, muy peligroso. Es que es más todavía que lo que dices, que está muy bien dicho, es que la persona cree que es verdad. Exacto. No es que no distinga, que también hay personas que se pueden plantear, ¿será verdad o no? Cuando hay espíritu crítico, ¿no? Pensamiento más complejo, no me cuadra, ¿no? Pero hay personas, bueno, no voy a contar cómo se hace, que sería muy largo, pero sabemos cómo se hace, es que se lo creen. Y lo creen tanto, que se desgazan de la familia o presentan denuncias. De hecho, en Estados Unidos y en Inglaterra, por lo menos, en los años 90 del siglo pasado, se crearon asociaciones de afectados por acusaciones de los falsos recuerdos. Y por eso en España, el grupo de hipnosis, en este caso de la Comunidad Valenciana, empezamos a hacer bastantes informes porque apareció un programa en ciertas televisiones que usaban las regresiones hipnóticas como una especie de divertimento, pero transmitiendo esta idea de base de que los recuerda siempre es verdad. Bueno, entonces eso es muy, muy peligroso en clínica. Sí. En clínica, en ámbitos forenses, ya viste lo que comentó Steve Lin, es tremendo, ¿no? En España, gracias a Dios, la judicatura tiene muy claro que la persona hipnotizada no pierde el control y que lo que se puede recordar puede ser verdad o mentira, pero en otros países no. Y de ahí que es muy importante que los psicólogos y las psicólogas al menos recibamos en la carrera o en el máster general sanitario o el TIR un mínimo de formación de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con hipnosis. Entonces, la hipnosis como una forma de interrogar a las personas para buscar testimonios en las víctimas, en testigos, o sean los propios delincuentes o los propios delincuentes, los acusados, no sirve para nada. Esos testimonios son inútiles, pueden ser verdad o no. Claro, y se han utilizado para encarcelar a personas, se han utilizado y para llevarlas al corredor de la muerte. Total. Como se comentó en las jornadas, y venimos hablando ya de tiempo desde la asociación, hemos tenido a Gila Marchoni, hemos hecho muchas cosas. Yo mismo firmé un Amicus, que también firmó Steve Lin, por lo visto. Amicus es como es un texto que pide la defensa de especialistas de la ciencia, como tú bien defiendes, ¿qué dirías sobre este tema? Y el tema era Don Flores, es una persona que estaba en el corredor de la muerte, acusado de asesinato, y el testimonio básico era el testimonio de una mujer que dijo que lo había visto matar a una persona, y ese testimonio se obtuvo por un policía que la hipnotizó. No había más pruebas. Entonces, bueno, claro, se mueve la defensa y firmamos, pues creemos que está muerto. Claro, se entiende como un testigo vicario, se entiende como alguien que de verdad, o sea, se entiende como una verdad. O sea, la persona lo ha recordado, por tanto es verdad. Y se asume como si yo verdaderamente digo, no, yo le vi, ¿no? O sea, yo recuerdo que lo vi, pues yo lo vi. Y ese testimonio, que puede ser absolutamente falso, no se queda de que era una mala fama. No, es que me lleva al corredor de la muerte. Y lo último, que yo tuve la oportunidad de escuchar de la abogada, que dijo: a partir de aquí ya no vamos a hacer nada más porque le puede perjudicar al encausado, es que habían rechazado todos los recursos, incluido el Amicus, firmados por un plantel de científicos y científicas muy importante. Creemos que lo han ejecutado. Por eso, cuando estamos hablando de hipnosis, no la podemos trivializar. Cuando hablamos de hipnosis, no solo vamos a ver un espectáculo, que bueno, cada uno que haga lo que quiera. Cuando hablamos de hipnosis, hablamos de una palabra y de un campo de estudio, de un campo de aplicación que puede ser agradable, tranquilizador, o a veces es muy triste. Y la parte de hipnosis forense no se conoce mucho. Al hacer regresiones parece que es divertido, que descubro cosas, y es altamente peligroso. Aquí, igual que en trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de la vida de las personas. Hay personas que se han suicidado después de recordar bajo hipnosis que mataron a su padre en una vida anterior. Y no ocurrió aquí, ocurrió en la India, donde creen algunas personas la purificación de las almas. Son temas muy serios, pero te agradezco, Teresa, que me des la oportunidad de hablar en tu podcast. Y no está hablando Antonio Capafons. Yo intento, en este caso, ser un peón más de la ciencia, un peón más de la gente que dice lo que no se quiere oír, lo que no vende, lo que no es atractivo,
pero es muy humano. Es defender a las personas de sí mismas, defender a las personas también de este entorno, a veces intencionadamente perturbador, como dices tú, a veces pues lo hacen porque creen que es cierto, bien intencionadamente perturbador, ¿no? Sí. Pero muy perturbador. Sí, Entonces, para no entristecernos, quizá justificándose muchas veces, bueno, tampoco daño no va a hacer. Bueno, cuidado, como con el efecto placebo, ¿no? Daño no hace, salvo que al final se contemple como depende nocebo, del uso, ¿no? Claro, como nocebo. evidentemente, si yo no cojo el tratamiento de eficacia o el tratamiento recomendado porque confío en algo que no hace daño, ¿no? Pero tampoco tiene ninguna evidencia y a lo mejor por placebo ha ayudado a algunos, te estás privando de la posibilidad de acceder voluntariamente al tratamiento que verdaderamente te podría salvar la vida, ¿no? En un proceso de cáncer o en cualquier cuestión. Entonces, este es el verdadero peligro, o sea, es el verdadero peligro de cuidado con qué ideas tenemos, porque nos pueden poner en riesgo de vida, sin darnos apenas cuenta, algo tan tonto como, bueno, voy a ver qué me cuentan esto de las regresiones. Ostras, y te pueden joder la vida, con todo el perdón de la palabra, ¿no? Pero realmente siempre te quedarás con esa duda, salvo que seas capaz de salir de eso y entender lo que estamos hablando, pero probablemente siempre hubiera sido mejor no caer en eso, porque probablemente ya el daño deja una mella, ¿no? Y es difícil olvidar del todo, ¿no? Lo que quizás recordaste aunque fuera falso. Entonces, cuidado con esto y no, al revés, te decía que gracias a ti por el tiempo, porque, bueno, te he robado mucho, mucho, mucho. Y nada, no sé si hay algo, tengo solo dos preguntas. Esta es una importante, que es si hay algo que creas que no ha salido en la conversación, ya más que una entrevista al uso ha sido una conversación y el experto eres tú, entonces no sé si hay algo que yo no haya preguntado o que no haya surgido y que quieras decir sobre la hipnosis y luego me queda la pregunta que siempre es del podcast que ahora te diré. Vale, yo creo que básicamente los temas más importantes han salido. Lo único que me preocuparía es que hubiera un movimiento en contra de la hipnosis, un movimiento interesado, porque la hipnosis es muy conocida, muy, muy conocida, y puede tener sus ventajas cuando se aplica fuera del mundo de la ciencia y se crea una industria tremenda, ¿no? Eh, y las personas que aplican esa industria, de luego, no tienen una profesión como tú y yo reconocida y que nos ha supuesto un esfuerzo considerable y es una parte de la garantía de buena práctica, ¿no? Ni hay un colegio de psicólogos o de médicos, ¿no? O de psicólogos de la medicina que está ahí regulando lo que puede, ¿no? Entonces, sí, la ciencia sigue caminando, pero no se refleja en las universidades ni en los colegios de la psicología. Otros van a utilizar la hipnosis y no la van a utilizar con precisamente un interés genuino en general para poner al servicio del usuario y del usuario. Por lo tanto, creo que es desde aquí, si algo lo escucha, a ver que en España estuvo gente trabajando en hipnosis de forma muy potente desde finales del siglo anterior. He hablado de Ramón y Cajal, pero podría hablar de otras muchas personas. Hay personas que trabajan muy seriamente en la hipnosis en España, que tienen lazos internacionales, como conoces, y entonces que se les dé la oportunidad de seguir sacando sexenios, como me saca yo. Es decir, que desde la propia filosofía y política del Estado español no se aparque la hipnosis pensando que es pseudoterapia, pseudociencia, porque lo único que demostraría es ignorancia y perjudicaría bastante a los resto de usuarios. Básicamente eso es lo que quisiera Ojalá decir. no sea así, ¿no? Porque al final lo que tú dices, si los propios, por ejemplo, psicólogos que abogamos por una vertiente, ¿no? Científica, por decirlo así, no cogemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, las desarrollamos y las defendemos, entendemos y hacemos, pues como al final aparecen otras cuestiones, ¿no? De pues, coaching, no vamos a entrar en... Pero hay que tener cuidado porque muchas veces yo creo que los psicólogos nos vendemos muy mal y también tenemos que hacer un análisis de nuestra responsabilidad y de hasta qué punto también pues es que tenemos cierta parte de no culpa, pero sí responsabilidad en no estar sabiendo explicar, hacer entender a la sociedad lo que hacemos, la manera de hacerlo y las maneras que, bueno, pues que a lo mejor personas, como tú dices, tener la carrera para mí no es un sello de nada, porque tú puedes tener la carrera, pero aplicarla de una manera totalmente, bueno, pues fuera de la caja, ¿no? Fuera de lo que se entendería como sanitario, por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, pues cuidado, ¿no? No todo el mundo que tenga la profesión
significa que vaya a optar por la vertiente científica. Ahora bien, creo que también tenemos que hacer una reflexión de qué estamos haciendo regular, como para que haya otras personas que cogen una idea que en principio es muy buena, que de verdad puede ayudar, que de verdad es útil y realmente pues la están utilizando, ya que nosotros pues quizá no le estamos sabiendo dar el uso o explicar de la manera adecuada. Y como tú dices, una persona, un equipo, no basta. O sea, esto hace falta mucho eco, mucha voz y evidentemente vosotros hacéis todo el esfuerzo, pero como tú bien dices, hace falta que esto no se aparte simplemente pues porque hay unos que gritan más fuerte y el ruido que hace genera ese miedo o ese pavor hacia algo que no tiene por qué. O sea que me ha encantado lo que comentas y cierto totalmente, también para los sanitarios que hagamos una pequeña reflexión al respecto. Y bueno, fuera de esto hay una pregunta que siempre hago a todas las personas que pasan por el podcast y es una pregunta un poco metafórica en el sentido de si tuvieras que hacerte un tatuaje, que es una forma de hablar, con una palabra, una frase, un mantra que te represente o que creas que debe ser transmitido al mundo. Antes hablabas de Heráclito, ¿no? Debo decir que me encantan, hay varias frases. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no? Porque todo cambia en el río en el que se baña. Hay ciertas frases que pues son muy potentes. Y no sé si hay alguna frase, palabra o mantra que quieras hacer llegar o que a ti te represente. Te voy a decir que yo no me haría un tatuaje ni amarrado, ni hipnotizado, ¿no? Pero si tuviera que Yo tampoco tatuarme, llevo, pero te entiendo lo que quieres decir. te va a sorprender, ¿eh? Te va a sorprender. Yo me tatuaría Pésame mucho como si fuera la última vez, que es Wow, me ha sorprendido, ¿sí? ¿a que sí? Es una canción que descubría escuchando a Joe Gilberto, que fue el creador de la bossa nova, junto con nosotros grandes, ¿no? Y si escuchamos la letra de esa canción, lo que está diciendo todo el tiempo es vive el momento, Memento mori. no te deje llevar por la monotonía, por la inercia. Y algunos amigos me dicen, y amigas, ¿no? Pero esto, hasta que no lo escuchan por las versiones, ¿no? Como pueda ser el propio Joe Gilberto y otros autores que las han hecho versiones donde puedes ver la calidad del bolero, ¿no? Yo lo he escuchado en Cuba, lo he escuchado por muchas personas, ¿no? Por Teresa Larrega. ¿Quién no ha escuchado alguna versión buena de Bésame mucho? Y al final el Bésame mucho es, si me quieres tener, cuídame. Si me quieres tener, cuídate. Porque puede ser la última vez. Y el tatuaje, la palabra siempre de fondo, y puede sonar muy cursi, es el sentimiento en el cual se me ha educado desde que era muy niño, que es amor y compromiso. Con eso lo resumiría todo. Y eso es lo que refleja para mí el Bésame mucho. Wow, pues creo que hay pocas formas tan bonitas de representar valores como el compromiso, la confianza, el amor y esta capacidad de entender, vivir el ahora, no desde un carpe diem, al menos tal y como yo lo comprendo, ¿no? Como a mí me llega, sino desde esta perspectiva de nos creemos eternos y la única realidad es que hoy podría ser el último amanecer o el último atardecer que viéramos. Así que aprovechémoslo, pero aprovechemos lo bonito, empezando en el amor con nosotros y transmitiendo este amor al mundo, ¿no? Y bueno, pues me ha encantado, de verdad, me ha emocionado, muchísimas gracias. Y bueno, si alguien quiere contactarte, Antonio, para preguntarte algo sobre hipnosis o a la asociación, ¿no? Si quieres, si puedes dejar algún tipo de contacto o web o enlace para poder contactarte. Sí, a mí me pueden contactar, pero como realmente hasta que me jubile tengo muchísimos mails, mejor es que contacte con la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental Aplicada. No sé si lo puedes poner tú Sí. en el podcast. También pueden escribir al grupo de hipnosis del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Perfecto. Mínimo aquí, y de aquí los podemos derivar a otros muchos lugares. Pero aquí siempre estamos gente respondiendo, porque tanto el grupo de Valencia como los otros grupos y en la asociación lo que hacemos es utilizar nuestro tiempo libre para ponerlo al servicio de los usuarios y usuarias. No cobramos nada por eso. Y llega un momento que ya con la edad y las obligaciones pues no puedo responder a tantos mensajes como me gustaría, que lo hago todos los días, ¿eh? Pero creo que en vez de una persona, que sean grupos. Que sean grupos comprometidos con
¿no? Al servicio de la sociedad. Y esa labor demuestra el amor que tienes, ¿no? Que al final está por esta profesión, ¿no? Porque estamos aquí grabando esta entrevista y como tú bien dices, aquí ni tú ni yo hoy en el sentido económico de la palabra ganamos nada. Estamos aquí pues para hacer llegar un mensaje y evidentemente si os llegan seguro muchísimos mensajes que es difícilmente respondible. Así que tener equipos que importante, ¿no? Para poder abarcar y llegar a todo. Bueno, Antonio, Así es. muchísimas gracias por tu tiempo. Te he robado más de lo que te prometí. Espero que haya pues, merecido la pena al escuchante. Estoy convencida que sí. Y de verdad, gracias. Estás invitado, si de repente, uy, no dije esto. Bueno, tienes las puertas abiertas a este podcast. Ha sido un enorme placer. Igualmente, no me has robado nada. Me has regalado una ventana y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta la próxima, que te vaya Hasta muy la bien. próxima.